El mundo respira tensión en estos últimos días, exactamente en Europa y el Medio Oriente, donde sucedieron ataques terroristas que han sido la semilla que ha dado el fruto al miedo en todo el mundo. En estos minutos conoceremos el origen de este conflicto. Además, una religión, tal vez, distinta a la nuestra, pero importante para entender el problema que está sucediendo en el planeta. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esto no es un problema solamente social o psicológico, es un problema ancestral, ¿no? Hay que verlo desde el siguiente ángulo, ¿no? O sea, si tú consideras que Occidente ha tenido una política constante de invasión de mis territorios, yo como persona que soy, vamos a decir, oriunda, por ejemplo, se me ocurre el Perú, y yo, por ejemplo, veo que se quiere hacer arbitrariamente una división del territorio peruano, con el puno entre los bolivianos, pues son aymara bajo esa excusa, ¿no? Y decir, por ejemplo, los amazónicos deberían unirse pues a Brasil, ¿no? Entonces yo no aceptaría nunca eso, ¿no? Yo pondría el pecho y lo que sea necesario para mantener unido mi país, mi territorio. Pues bien, esa misma lógica tienen los países árabes, ¿no? El asunto es cómo es que ellos, vamos a decir, han guardado una especie de situación de conflicto, una situación de confrontación con Occidente, ¿no? Que data incluso de la época de las cruzadas, ¿no? Pero más concretamente desde la Primera Guerra Mundial. Ahí es donde empieza el resentimiento del pueblo árabe contra los países europeos. Lo que está sucediendo en estos momentos en el Medio Oriente es un conflicto de la sociedad internacional, de la comunidad internacional, de los países que son parte del sistema internacional frente al terrorismo internacional, que es un fenómeno no convencional, porque nunca han aceptado las reglas, ¿no es cierto?, del derecho a la guerra, nada de nada. Y entonces estamos viendo un escenario en donde el principal actor que ha promovido y generado este problema es el propio régimen de Siria. Para entender este problema, hay que saber que en el Islam, el Dios es Alá y Mahoma es el profeta. Los musulmanes tenían una idea, que Mahoma nunca iba a morir. Pero no sucedió así, falleció y sus seguidores esperaron al tercer día de su muerte para ver si resucitaba, como Jesús lo hizo según la Biblia. Cuando Mahoma muere, el Islam se divide prácticamente en dos ramas. La vertiente sunita, que eran los sabios y seguidores de Mahoma, que interpretaban las aleyas y las sunnas del Corán, y que hoy es el 85% de los musulmanes del mundo. Los chiitas, que es más bien los seguidores de Ali, que fue el cuarto califa y que era el yerno y primo de Mahoma. Tras la muerte de Mahoma, se busca un sucesor, un vicario, que es lo que significa la palabra jalifa, la que viene en nuestro español califa. Quien se convierte en el primer califa es Abu Bakr, amigo de Mahoma, y el rival de él era nada más y nada menos que Ali. En la historia del Islam solo hubieron 4 califatos perfectos: Abu Bakr, Umar, Uthman y Ali. La división entre sunitas y chiitas es porque los sunitas no siguen la línea de Ali, siguen la línea de Abu Bakr, que fue el primer califa, y los chiitas sí siguen la línea de Ali. Pero, ¿por qué hay tanto conflicto en Siria? Aparte de la diferencia entre chiitas y sunitas. Se han venido enfrentando por el control y el predominio del Islam. Siria fue una creación arbitraria hecha por las potencias, sobre todo de Francia y de Inglaterra, que es tanto Francia como Inglaterra dividieron al terminar la Primera Guerra Mundial. Y que recuerdo que los turcos eran aliados de los alemanes en la Primera Guerra Mundial, que ambos eran del mismo grupo, del mismo equipo. ¿Y qué va a pasar? Inglaterra quería mantener el tráfico fluido en Egipto, ¿no? Para ello era necesario vencer a los turcos. Al vencer a los turcos, ¿qué va a ocurrir? Termina en 1918 la Primera Guerra Mundial
¿Y qué es lo que va a pasar? Las tropas de la Sociedad de Naciones, tanto auspiciadas por Inglaterra como por Estados Unidos y también por Francia, van a hacer lo siguiente. Se van a crear fronteras. Esta zona de aquí, estás viendo aquí, se llama Pozos Petroleros de Mosul. Es la zona básicamente que actualmente está en litigio entre Irak y Turquía, ¿no? Esta zona de acá, que está cerca del río Éufrates, corresponde a los pozos petroleros. Y esta zona de acá también estuvo unida en un tiempo, antes de la Primera Guerra Mundial, a este territorio. ¿Qué hicieron los ingleses y los franceses? Cortaron, ¿no?, a este territorio en dos y desmembraron al Imperio Turco. El Imperio Turco se extendía hasta parte de todo lo que es Medio Oriente, toda esta franja de acá, hasta Libia era territorio turco. Inmenso, ¿se da cuenta? Entonces, esta zona, ¿no?, esta zona está actualmente en poder de Armenia, ¿no?, pero estaba gobernada por los turcos. Cuando se produce la división post Primera Guerra Mundial, este territorio, que también correspondía a los turcos, se crea arbitrariamente un nuevo país que se llama Irak. Y se juntan a perro, gato y pericote en el mismo país. Porque en esta zona de acá están justamente todos los que vienen a ser los sunitas. Siria está conformada por bastante población sunita. ¿Pero qué tiene tanto de importancia Siria para que puedan ocurrir estos hechos? Porque Siria, como ningún otro país, es clave geopolíticamente por sus recursos. Es uno de los países que más petróleo tiene en el Medio Oriente, pero además su posición, que está por encima de Israel, cerca de Turquía, el Mediterráneo, y que tiene además en ese lugar, Rusia, una base militar naval, evidentemente hay un interés sobremedido de Rusia por mantenerlo, porque si Estados Unidos quiere ingresar en Siria, Rusia también quiere, y es una lucha de poderes extraestatales por el control del fin último, que es el petróleo. En este escenario, donde los rebeldes quieren luchar y sacar al gobierno de Bashar al-Assad, los rebeldes, por tanto, reciben apoyo de los Estados Unidos de América y el régimen de Bashar al-Assad de Rusia. Y entonces nos encontramos con un asunto mayor todavía, y es que frente al gobierno de Bashar al-Assad y frente a los rebeldes aparece el Estado Islámico de Irak y el Levante, que es el tercer actor. El Estado Islámico de Irak y el Levante es ISIS, en sus siglas en inglés. ¿Cómo nace ISIS? Pues se origina como una deformación de Al-Qaeda, una rama de Al-Qaeda liderada por Osama Bin Laden. El Estado Islámico surge al norte de Siria, y el Estado Islámico, ISIS, es un grupo sunita. Pero ¿cómo es que pueden mantener y doctrinar a sus generaciones a cometer estos actos divinos según ellos? En estas escenas parece que los niños están viendo una película, pero no es así. Los adultos musulmanes enseñan a sus niños a no tener piedad y el morir y dar todo por Alá. Acá se quitaron incluso antenas parabólicas en Irak, por ejemplo, Afganistán está por acá, ¿no? Ellos hicieron, quitaron las antenas parabólicas de su país porque decían que eran inventos del mal, del diablo. Sí. Incluso Irak bloquea satélites. El Google no se puede ver en... ¿No tienen internet? Tienen sus universidades, sus hoteles, ¿no? Pero es para la gente de élite, no para el pueblo. Porque no quiere que el pueblo se contamine de las ideas de Europa y de Estados Unidos. Pero por eso que odian a Estados Unidos. Pero ¿quién está logrando que se unan a Estados Unidos? El Estado Islámico. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? El morir, los vikingos tenían una idea igual que los árabes. El morir en batalla no es una muerte triste, es una muerte gloriosa, ¿no?
el morir dando la vida por Allah, el más grande, el profeta, Mahoma, que es lo más glorioso que ellos pueden tener. El mensaje de Allah es la conquista del mundo, que todo el mundo sea árabe. Todos son musulmanes. De todos los musulmanes. No soy como el Chiquita. El Chiquita no, el Chiquita, entre Estados Unidos nos deja tranquilos. Los sunitas son los más No, los sunitas son más. Ellos quieren que, como son hijos de Mahoma, que la religión se expanda por el mundo. Preguntas como ¿por qué fue Francia el punto de ataque propiciado por ISIS? ¿O quizá será la Tercera Guerra Mundial? ¿Y en dónde podría ocurrir otro ataque por parte del Estado Islámico? Es la que más de uno tiene como duda. Francia es uno de los países miembros más activos de la coalición internacional que lidera Estados Unidos con 46 países, que ha decidido apoyar en los bombardeos para acabar con el Estado Islámico. Entonces, la reacción del Estado Islámico es contra aquellos países que se suman a Estados Unidos para combatirlo. Entonces, Francia lo ha hecho y por eso ha sido objeto del atentado, pero hay una razón más también. ¿Cuál? Francia es de los países europeos, de la Unión Europea, donde hay 18 millones de musulmanes. Francia, sin duda alguna, es el país que tiene la mayor cantidad de musulmanes. Son cerca de 6 millones los que viven en Francia y París está lleno de musulmanes. Esto significa que en el tiempo ya hay europeos musulmanes de tercera generación que no han sido incorporados a la propia sociedad francesa o de la Unión Europea, y hay estas manifestaciones de reticencia. Y en segundo lugar, porque para un tema estratégico militar, para el Estado Islámico que quiera cometer actos de terror, siempre será más fácil hacerlo en un país donde hay una gran cantidad de musulmanes que pueden fácilmente los terroristas camuflarse entre ellos, donde se respeta, a pesar que la guerra siempre es cruda y violenta, se respeta el derecho internacional humanitario, es decir, se respetan las reglas del derecho de la guerra, donde no se pueden usar cualquier arma que no esté permitida y donde los civiles no intervienen y hay que respetar a los prisioneros. Todo este conjunto de reglas de la guerra no existen en un conflicto frente al terrorismo internacional. Los terroristas no conocen de reglas, no saben firmar la paz ni declarar la guerra, no respetan a los civiles. Por tanto, no es pues una tercera guerra mundial como se está pensando o sosteniendo. En estos momentos, cualquier espacio del planeta es absolutamente vulnerable al peligro. Ya no es solamente Europa o Estados Unidos. Sudamérica también. Cualquier espacio, incluido Sudamérica, puede ser objeto de un atentado terrorista, porque el terrorismo actúa sobre la base del absurdo. Donde uno menos crea, ahí está el terrorismo. En esta Navidad, en vez de escuchar los fuegos artificiales, los explosivos de ISIS pueden estar a la vuelta de la esquina. Y es que Sudamérica, como lo dice Rodríguez Mackay, no está del todo ajeno a cualquier ataque terrorista. Para criticar uno debe de conocer las culturas y pensamientos de las personas que son partícipes en estos actos, sea compartida o no la religión y las costumbres.